Un placer. Hoy estamos aquí con Alfonso Caniche Tomás, ¿verdad? Eso es. Hasta donde sabemos, pues docente, investigador, entrenador, todo muy relacionado con el tema de la Universidad de Alicante, ¿verdad? Entonces, si puedes darnos una introducción de cómo ha sido tu carrera, cómo es actualmente. Vale, voy a ver si te lo resumo un poco porque es un poquito larga, pero bueno, a día de hoy yo soy profesor titular aquí en la Universidad de Alicante. Llevo en la universidad pues unos 14 años como profesor y como entrenador creo que llevo 16. Yo realmente mi primer contacto con la universidad a nivel profesional, después de estudiar, porque yo también estudié aquí, fue a través del equipo de remo, como entrenador del equipo de remo, y luego ya pues ya profesor asociado, etcétera, ya todo eso. Y realmente pues dentro de la universidad pues ya empecé a conocer lo que era la investigación y pues he llevado paralelamente pues lo que es la docencia, la investigación y el entrenamiento con los equipos de remo. Aunque sí que es cierto que ahora mis labores son más como director deportivo, coordinador de la sección de remo y temas preparación física más que entrenamiento, porque en cuanto a los entrenamientos del equipo masculino y el equipo femenino hay dos entrenadores conmigo, somos un cuerpo técnico ya bastante amplio, son ellos los que se encargan un poquito más de todo ese tema. Sí, después de, creo que fueron 10, 12 años, al final fueron muchos y ahora pues yo estoy con ellos y todo eso, pero bueno, son ellos los que se encargan de llevar los dos equipos. ¿Tuve confianza con ellos? Sí, claro, además son gente que ha estado con nosotros muchísimos años. Sí. Y justo pasando de eso, de lo común y pasar a la investigación, porque claro, tengo entendido, y si no corrígeme, que como que empezaste en un tema docente, el remo ya no sé si estaba o no. ¿Cómo es ese salto de querer, no sé si preocuparte o fue la curiosidad de más investigar, meterte en temas más específicos y más técnicos del deporte? Pues, a ver, yo empecé con el tema de la investigación en torno a 2012, 2013, porque bueno, en la Universidad de Alicante, o en una institución como una universidad, si al final para estar aquí no solamente tienes que encargarte de la docencia y trabajar en cosas de gestión, sino que también tienes que servir como conducto de transferencia, ¿no?, a lo que es todo lo que hacemos aquí, cómo se va a la sociedad, ¿no? Entonces, en torno a esos años, no me acuerdo muy bien, empecé con mi tesis doctoral y ahí fue que también fue sobre remo, y ahí fue cuando me empecé a picar el gusanillo de todo el tema de la investigación. No solamente, al principio empiezas pues con los grupos de trabajo que hay y empiezas a investigar todo un poco y luego ya según van pasando los años y ya vas aprendiendo más sobre este tema, ya te vas focalizando en tu línea. Y yo a día de hoy pues tengo dos líneas principales, que es sobre todo pues todo lo que tiene que ver con el entrenamiento en remo y el análisis de rendimiento en remo, y luego todo lo que tiene que ver pues con el entrenamiento, la instrumentación en el entrenamiento, etcétera, etcétera. O sea, como tecnologías. Tecnologías, efectivamente, eso es las dos líneas. En cuanto a remo, ¿es porque consideras que hay mucho que explotar o consideras que aún hay muchos matices que están sueltos y que tratar cabos? Sobre mi deporte se investiga mucho, pero sobre mi modalidad. O sea, la modalidad de banco fijo es una modalidad que se investiga muy poco, se investigó muy poco, y como en todos los deportes existen modalidades un poquito más mayoritarias y modalidades más minoritarias. Claro, ¿qué ocurre? Que toda esa investigación, toda esa financiación, todo ese mundo que rodea a las modalidades mayoritarias, como puede ser por ejemplo el banco móvil, ¿no?, en mi modalidad, claro, hace que pues al final el banco fijo, el remo tradicional, pues todo lo que se haga viene como, ¿no?, pues si en banco móvil se hace esto, en banco fijo se hace esto. Claro, ¿qué pasa? Que según hemos ido investigando con el paso de los años nos hemos dado cuenta que son dos modalidades completamente diferentes. Al final la biomecánica es diferente, las competiciones son diferentes, el gesto es diferente, incluso muchos aspectos fisiológicos y antropológicos son diferentes. Entonces, eso fue lo primero que quise demostrar en la tesis que leí en 2016, ¿no?, es decir, cuáles son los aspectos que se diferenciaban entre banco fijo y banco móvil, y cuando ya vimos o demostramos que realmente eran diferentes, entonces a partir de ahí ya pues empezamos con el tema de la fisiología y ahora estamos con el tema, bueno, ya terminando un poquito pues todos esos estudios y proyectos sobre el análisis biomecánico para ver realmente cuáles son las diferencias, porque a raíz de ahí y a raíz de todo lo que vamos sacando es como planificamos y como adaptamos y especializamos todo lo que hacemos en torno a ese deporte. Y creo que has nombrado que, por ejemplo, estabas viendo lo que has dicho de distintos apartados como apartado técnico, antropométrico, has dicho, o sea, como muchos detalles
que al final se tienen que unir entre ellos. Entonces me gustaría saber tú, a la hora de hacer una investigación, ¿qué valoras más? Tú ser muy polivalente, es decir, haber tocado muchos temas, especializarte antes en muchos temas, saber de mucho, ¿no? Por ejemplo, ahora, ¿no? Antropometría, sobre que mirarías factor nutritivo y tal, o prefieres ser muy especialista en una cosa y reunirte con muchos más especialistas. Yo, o sea, está claro que hace falta un grupo, pero... Eso es. Yo prefiero... A ver, yo siempre he dicho que, porque muchas veces vamos atados un poco a lo que el mundo científico nos pide, ¿no? Y a veces no va en consonancia con lo que nosotros queremos hacer, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor hacemos una investigación muy sencillita y luego nos cuesta mucho publicarla. De hecho, casi todo lo publicamos, pero hay investigaciones que nos sirven para nosotros y luego no publicamos. Pero sí que es cierto que cuando tratamos de investigaciones que son a lo mejor más específicas, independientemente de que yo tenga mayor o menor relación o mayor experiencia con esa temática, siempre intentas buscar un especialista, porque a veces un especialista de esa temática, pero que venga de otro deporte cíclico, te puede aportar mucho. Por ejemplo, ahora con todo el tema de biomecánica hemos estado hablando también de especialistas de otros sitios, ¿no? O por ejemplo, con el tema de antropometría y demás, también hablábamos con gente que tiene pues ya la certificación ISAC y demás, ¿no? Porque al final siempre te van a dar un punto de vista o te van a dar una apreciación de esas cositas que a lo mejor tú no puedes profundizar mucho, porque yo sí que es cierto que a nivel biomecánico, fisiología y demás, creo que domino bastante mi área, pero a lo mejor ya después de tantos años me lleva para otro sitio y tengo que empezar a buscar y tengo que... Volver a calentar motor. Efectivamente, y al final hay ciertas cosas que... Por eso muchas veces el hecho de ir a congresos, estancias o sitios fuera y ver cosas que se hacen con otros deportes, al final lo que hacemos es, ostras, mira cómo está esto aquí, me lo voy a traer a lo mío y lo voy a probar, ¿no? Pero la ciencia va a funcionar de eso, de nutrirte de más gente y aprender o traértelo a tu campo, ¿no? Sí, que es transferible a tu Eso es. Vale, y dejando un poco pues, apartado de lado, que descanse un poco el tema del investigador, vámonos al tema un poco docente, que bueno, al menos por mi parte, has impartido deportes del mar, has impartido métodos y bueno, saber cuántas cosas más. Sí, alguna más. Estando yo y sin estar yo. Entonces, ¿qué es lo que tratas personalmente hablando de transmitir a tus alumnos? Si hay algo quizá más allá del mero tema o la mera teoría que se imparte. Pues mira, yo creo que al final lo que yo intento transmitirles es que el estar en la universidad es el primer paso, no es el último, ¿no? Entonces, a día de hoy, ellos, bueno, vosotros vais aprendiendo, vamos enseñando ciertas cosas, pero yo creo que tenemos que focalizar nuestro trabajo en que el día de mañana, cuando sigáis vuestra labor profesional, sepáis continuar solos, ¿no? En ese sentido. Entonces, el primer paso que hay que tener en ese sentido no es que os demos un tema y os digamos, mira, esto es así, sino que a partir de mañana, cuando empecéis a buscar información, cuando tengáis que seleccionar qué tipo de método de entrenamiento, cuando tengáis que saber qué tipo de instrumentación queréis utilizar, etcétera, etcétera, o cualquier cosa de ese estilo, tengáis un conocimiento crítico, es decir, sepáis ser críticos con la información que buscáis y de dónde sale. Por eso muchas veces, bueno, tú lo has visto, cada vez que hablamos de cualquier tema, tiene que venir referenciado de algún sitio, ¿no? Oye, ¿cómo se hace este tipo de método de entrenamiento? ¿Quiénes son los defensores de aquí o cómo se ha estudiado en este tipo de trabajos? Porque al final eso es lo que nos diferencia, ¿no? Una vez que tengamos el grado, ¿no? Es decir, la capacidad crítica que tengo de seleccionar esa información. Y luego ya cuando llegáis al TFG es el último paso, ¿no? Es decir, ya tenemos toda esa capacidad de cribar información, pues ahora entonces vamos a hacerla nosotros, ¿no? El TFG vamos a ponerla en práctica y que vosotros hagáis vuestros primeros pinitos con la investigación. Porque el día de mañana, quién sabe, a lo mejor tú quieres poner en marcha con tu gente una metodología de entrenamiento, pues igual tienes que probarla tú. No quiere decir que tú la vayas a publicar, pero quiere decir que a lo mejor tienes que probarla tú, investigarla, ver las comparativas y puede ser que las diferencias sean grandes o sean pequeñas, pero a lo mejor esas pequeñas diferencias que tú encuentras puede que te valgan para el día de mañana. Es como carcelares. Entonces, a raíz de ello, ¿tú sientes de manera personal y crítica que todo lo que tú impartes y pues esto mismo que acabas de decir, crees que es bien recibido por los estudiantes o sientes que lo valoren o que no? Yo creo que cada vez lo valoran más. De hecho, creo que cada vez la capacidad crítica del alumnado en seleccionar información aumenta mucho. Yo creo que ya cada vez son más críticos y sí que es cierto que, claro, después de tantos años, al final los estudiantes también se van dando cuenta que nosotros, por ejemplo, en la asignatura de Deportes del Mar, cuando hacemos análisis biomecánico de gesto técnico y tenemos que utilizar una aplicación de biomecánica y
le das tú y le dices, mira, estas referencias, y se dan cuenta que 2 o 3 referencias son tuyas, luego las referencias otras que son... Entonces ellos se dan cuenta de la utilidad que tienen, y si eso lo seguimos haciendo desde el primero, los alumnos pues al final lo cogen con buenas manos, son también en métodos, son en tecnologías, donde ya prácticamente cada vez que utilizamos cualquier tipo de instrumentación, la validamos, la probamos y la ponemos en práctica con el estudiantado. Entonces creo que con el paso de los años, creo que sí que, o sea, yo me he dado cuenta, y además continúa siendo así, que la gente le está dando, no quiere decir que vayan a ser investigadores en el futuro, pero sí que por lo menos... Sí, pero que plantea una seriedad, ¿no? Efectivamente, ya ellos ya no se fían del blog o del libro, que también, sino que hay que ver realmente cuáles son las nuevas tendencias y qué dicen los nuevos estudios, porque al final, claro, un método de entrenamiento puede decir X persona que es genial, pero ¿con qué población lo ha utilizado? ¿Con quién lo voy a utilizar yo? ¿Funcionará? ¿No funcionará? ¿Tengo que hacer algún tipo de adaptación? Y eso es la capacidad de crítica que hay que despertar en el alumnado. No solamente que esto es bueno, sí o no, ¿no? Porque el profesor lo diga. Sí, evidentemente. Eso es. Y mira, volviendo ahora que me he vuelto a sacar el tema de investigación, pregunta corta, pero por curiosidad también. Papá o mamá, ¿no? ¿Cuál de las 2 líneas que has nombrado, tanto tecnologías como Remo, crees que es la que más te apasiona actualmente? Hombre, la que más me apasiona obviamente es el remo. Sí, o sea, obviamente el remo, porque al final lo que yo voy investigando no solamente es lo que la comunidad científica demanda, sino también las dudas que me van saliendo a mí mientras que yo estoy trabajando. Es decir, qué tipo de liberación miofascial es buena para después de entrenar, o qué tipo de entrenamiento... O sea, pues la tomas como para ti, personal. Claro, por eso digo que muchas veces salen a la luz y otras veces no. Sí. Ahora, en segundo lugar, y no por ello menos importante, es la tecnología, porque al final cada día más utilizamos más tecnología dentro de nuestro día a día. Entonces, claro, llevamos ya varios años monitorizando todo el trabajo de fuerza. Claro, ¿cuántos encodes tenemos hoy en día y continúan saliendo? Pues yo también quiero saber cuáles son más fiables y menos fiables. De hecho, este último año en tecnologías hemos hecho un pequeño estudio durante la asignatura, hemos hecho un pequeño estudio de validación de encodes. Y ellos mismos han podido hacer en clase un estudio de validación con Granama para decir, vale, este es el elemento de referencia, este es el nuevo, es fiable, no es fiable, es válido, no es válido. Y entonces ese tipo de cosas también vienen de la mano, porque al final, ¿qué es el entrenamiento hoy en día sin tecnología? Pues, y hablando de cosas recientes, más comentaban de los encodes, o no tiene por qué ser reciente, sino más atrás, ¿cuál dirías tú que ha sido algún estudio que tú crees que ha tenido muchísimo potencial, que haya podido, no te digo yo que igual haya cambiado los métodos de entrenamiento, que igual sí, no lo sé, pero ¿cuál es uno que tú recuerdes con mucho cariño o entusiasmo por lo que fuera? Pues mira, uno de los que, de los que más me entusiasman son los que acabo de sacar ahora mismo, que vienen de un proyecto y de una tesis doctoral que hemos sacado, que es sobre analizar los patrones cinemáticos de banco fijo y banco móvil, es decir, cuál es la diferenciación, porque lo último que había analizado sobre banco fijo era de hace prácticamente 20 años. Entonces eso sí que me ha hecho mucha ilusión, porque al final era un trabajo con el que iba detrás, pero claro, al final hacer ese trabajo cuesta mucho y hemos conseguido que salga a la luz. Y eso a día de hoy nos va a servir para individualizar entrenamientos, nos va a servir para las asignaturas de deportes del mapa para hacer los análisis, pero si vamos un poquito al pasado, hay uno muy sencillo además que realicé con una alumna de trabajo final de grado, que fue sobre la liberación miofacial y que además lo hemos visto en clase. Ese trabajo muy sencillo me gustó mucho porque al final fue una problemática que nosotros teníamos siempre: ¿estiramos después de entrenar? ¿No estiramos después de entrenar? Un clásico de siempre. Y hicimos una puesta en práctica y un estudio con las estudiantes del TFG y con los del equipo de remo, y desde entonces siempre nos damos cuenta que al final pues toda la liberación miofascial después de entrenar, los beneficios que tiene, y también no solamente beneficios a largo plazo, sino también a corto plazo, ¿no? Que es al final lo que siempre queremos. Y luego ya pues el trabajo de flexibilidad, de amplitud de movimiento, ya lo hacemos pues en sus sesiones de entrenamiento. Sí, o sea, aislado... Cuando podamos hacerlo, etcétera, después de semanas a lo mejor muy intensas, cuando hemos tenido una regata muy dura, o si hay alguien que tiene alguna patología, pues lo puede hacer. Pero ese lo recuerdo con especial cariño por la utilidad que nos ha dado, ¿no? desde entonces, la verdad. Y mira, hablando de eso, porque por ejemplo sí que es verdad, lo debo de reconocer, que se habló, hizo la práctica y demás, pero lo que creo que no muchas veces lo aplica. Lo he tenido en cuenta, y eso que incluso recientemente he competido y demás, pero no,
o sea, incluso pasa desapercibido. Entonces, me gusta ponerme en cadena a otra pregunta que es común, en las cosas como son, aunque sí que es verdad que dentro del ámbito de CAF no tanto, pero cuando sales de la burbuja sí que se ve más, es que muchos de los estudios e investigaciones se acaban quedando en el papel y no muchas veces son trasladadas al campo real, ¿no? Al entrenamiento, o sea, aplicarlo a la vida real. Entonces, ¿por qué crees tú que puede ser o cuál crees tú que es una de las causas? O sea, al deporte generalmente. Pues yo creo que la culpa es de la manera en que se difunden, ¿no? Es decir, porque al final realmente nosotros tenemos unos estudios, hacemos unas investigaciones y esas investigaciones al final acaban en bases de datos. Pero eso ya está cambiando mucho porque, por ejemplo, una de las cosas que nos valoran mucho en la acreditación del profesorado es la difusión de esa investigación, es decir, investigación en redes sociales, investigación incluso en medios de comunicación, o sea, ya de hecho ya nos están pidiendo como criterio de calidad ese, no solamente tener un artículo y que sea muchas veces citado. Como el marketing. Efectivamente, sí, además de hecho ya lo están valorando mucho y de hecho nos están dando la vuelta porque claro, hay muchos que a lo mejor no, pues, el Instagram es un grupo de investigación y sacando todo por ahí porque nos estamos dando cuenta que es por ahí por donde realmente, claro, en X ya, bueno, en X hay peleas y discusiones de que si esto, y eso es lo que se pide, ¿no? Palacio de la polémica. Claro, y luego también hay que pensar que desde la universidad se ha utilizado todo esto de toda la vida, pero no con tanta importancia, ¿no? Es decir, al principio a lo mejor eran 2 o 3 profesores los que... Yo no recuerdo que cuando yo estudiara todos los profesores, cada vez que habláramos de algo, me encaminaran a esto. No, a mí me decían, mira, vete a copistería, sácate estas fotocopias, coge este libro, etcétera, etcétera. Ahora ya eso no pasa. Ahora ya creo que son muy pocos profesores los que realmente no te fundamentan o no te recomiendan todo esto. Y al final creo que en la educación universitaria por parte del profesorado es donde tenemos la mano para cambiar esto, para que vean que realmente si yo quiero hacer algo, la contestación lo tiene por un lado la ciencia y por otro lado el probar. O sea, yo tengo que probarlo dentro de mis posibilidades, no solamente con el objetivo de publicar, sino para yo demostrarme si esto funciona o eso no funciona. Entonces, claro, a ello voy. Entonces, si funciona o no funciona por ti mismo, esta brecha entre lo académico y lo práctico, el haber una estrategia para llevarlo, ¿tú cómo lo vives o cómo lo llevas? ¿Qué actúas? Pues sí que es cierto que como nosotros al final tenemos un equipo competitivo, ¿no? Un equipo de competición y hay muchas veces que poner las cosas en práctica cuesta, ¿no? Porque dices, claro, cuando yo voy a hacer una investigación y para poder validar que esto funciona o no funciona, claro, tienes que tener tu grupo control, tu grupo experimental, etc. Bueno, pero somos un equipo que está dentro de una institución académica y tenemos que pasar por ahí. Entonces lo hacemos todos los años, es decir, siempre, todos los años estamos haciendo cualquier trabajo que nos ayude a mejorar un aspecto, ¿no? Es decir, hay cosas que funcionan y continúan marchando, pero siempre en lo que tenemos duda, cada año le ponemos ahí el punto para decir, vale, hoy este año llevamos ya, como te comentaba, ¿no? Varios años con el tema de biomecánica. Con el trabajo de fuerza también llevamos 2 años que ahora nos ha permitido que este año el trabajo de fuerza ya lo tengamos completamente planificado, monitorizado y eso ya va marchando. ¿Que saldrá alguna cosita más? Seguro. Pero sí que es cierto que necesitamos ponerlo en práctica. Y luego también es verdad que está en el mundo del remo, todo el mundo es muy colaborador. Y de hecho este trabajo de biomecánica no se hizo todo con los deportistas de la Universidad de Alicante, sino también con deportistas de muchos otros equipos deportivos. Y entonces eso también ayuda bastante, ¿no? Que al final la gente sea muy proactiva, que tanto estudiantes como deportistas cada vez les gusta más todo esto y eso a nosotros nos ayuda mucho para poder probarlo. Porque si no sale... sí que es cierto que el tema de la estadística es súper importante, ¿no? Que las diferencias sean estadísticamente significativas, vale, genial. Pero también como entrenadores tenemos una capacidad crítica y hay veces que a lo mejor estadísticamente no sale genial, pero a mí me vale. Ahí está. Y lo ponemos en práctica y ya está. Sí, Cada sí, vez sí, es lo que toca. Es uno de los principios. Efectivamente. Está ahí. Pues mira, vamos a dejar de lado y vamos a hablar un poco de pasión y de pasión por el sudar, vámonos al remo. Entonces, dando por hecho, porque es así, pasado por carnes, que tienen muchas exigencias, tanto como son, tanto físicas como en un montón de ámbitos, por ejemplo, mental también, porque las cosas como son, cíclico, aguántatelo tú y remátelo tú. Entonces, ¿cuáles dirías tú que son los factores, que es lo que es más que estudiar,
digo, no sé si decir determinantes, porque habrán igualmente, pero yo creo que igual hay otros más generales para que cualquiera pueda acceder. Entonces, como que qué requisitos deberías de cumplir como mínimo o esperar a afrontarte a ellos para poder entrar a remar. Mira, yo te voy a hablar de los que nosotros hemos conseguido probar, ¿vale? Que son más fáciles, que sobre todo, family, ¿no? Más que más family son cosas que yo puedo decir, porque si yo no las he probado, yo te puedo decir un montón de cosas que yo puedo tener en cuenta, pero Sí. serían valoración mía, ¿no? Pues mira, por ejemplo, nosotros hemos estado demostrando los últimos años que, por ejemplo, las exigencias entre la categoría masculina y la categoría femenina son diferentes. O sea, no son las mismas. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, porque principalmente nosotros tenemos un barco que históricamente es un barco hecho para hombres. A día de hoy no hay embarcaciones hechas para mujeres. Entonces, ¿qué ocurre? Que la embarcación, a partir de un peso medio de entre los tripulantes, esa embarcación, digamos que por cada kilo que le eches, va a ir lastrando un poquito la velocidad, ¿no? Entonces, más o menos en la categoría masculina tenemos unos 75 kilos, etc. ¿Qué se busca entonces? Se buscan deportistas grandes, fuertes, pero ligeros, es decir, con un porcentaje graso bajo. Claro, ¿qué ocurre? Para no superar esa media de peso que creemos que más o menos está. Claro, ¿qué pasa en el sexo femenino? Pues que completar un barco con una media de peso de 74-75 kilos, bendita sea, o sea, es complicadísimo. Entonces, desde hace ya mucho tiempo decidimos que, bueno, es importante tener una buena alimentación y una buena composición corporal, pero aquí lo demostramos en uno de los últimos estudios que hicimos que lo que realmente importaba era kilos de músculo. Es decir, en el sexo femenino no importa si va algún kilo más de peso, no importa la rentabilidad, que sí es súper importante, pero si esa rentabilidad me va a hacer que tenga menos kilos de músculo, siempre va a ser peor. Más vale tener un kilito más o más, no más porcentaje de músculo, sino más kilos de músculo para que se mueva mucho más rápido, ¿sabes? Para que el barco vaya más rápido. Y luego ya en línea con eso, lo bueno que tiene esta modalidad es que al conformar 8 deportistas, no es a lo mejor como en otras modalidades donde personas altas, grandes, fuertes, sean mejores, ¿no? Aquí, en una embarcación como la nuestra, necesitamos gente fuerte y grande, pero también necesitamos gente pequeña y ligera que pueda mover, porque también proa y popa tiene que ir un poquito más ligero. Entonces, nosotros siempre decimos que los requisitos para entrar en el equipo de remo es venir a entrenar. Ya está, tú puedes venir a entrenar, perfecto. Lo cogerás en 2 meses, en 5, o te necesitarás, porque a lo mejor no tienes una buena condición física, 10 meses. Pero por lo demás, es un deporte que creo que, sinceramente, es un deporte para cualquier tipo de persona. Ojo, duras declaraciones. Sí. De hecho, te lo puedo demostrar con el paso de los años. Ha entrado de todo el equipo. Y la gente que se ha quedado al final ha acabado compitiendo de muy buen nivel. Tiempo y paciencia. Y entrenamiento. Open door, ¿eh? Exactamente. Bien, entonces, hemos hablado de deportistas. ¿Cómo es el entreno? ¿Qué métodos son los que más sueles usar? Muchos. Mira, por ejemplo... Fórmula secreta. Mira, nosotros en el agua, nosotros como vamos todos juntos en un barco, al final el entrenamiento en agua pues no tiene ningún tipo de metodología especial, ¿no? Son kilómetros, kilómetros y kilómetros y volumen y volumen y volumen y volumen. Es un deporte donde tiene unos requerimientos muy técnicos y entonces necesitas mucho tiempo de agua, mucho tiempo de agua. Por eso es lo que el mayor porcentaje de entrenamientos que tenemos son entrenamientos de agua. Luego sí que es cierto que como no podemos monitorizar nada más que la frecuencia cardíaca en el agua, si no podemos trabajar por vatios, no podemos trabajar, siempre un día a la semana lo dedicamos a entrenamiento de remolgómetro, ¿vale? Porque es un entrenamiento que al final podemos monitorizar frecuencia cardíaca, podemos monitorizar vatios y es una manera que podemos ver que la planificación va funcionando, ¿no? Es decir, que al final tú vas viendo que todos van en sintonía, si ves que a lo mejor alguno no va en sintonía con el resto, pues ya investigas por qué ha pasado. Pero si digamos que esa monitorización fisiológica la seguimos un poquito con el remolgómetro. Y luego, que es el entrenamiento por zonas de trabajo. En el agua no podemos trabajar por zonas de trabajo. Trabajamos por la zona de cada zona de trabajo que equivale a un ritmo de palada y entonces lo trabajamos de esa manera, pero no podemos trabajar de otra manera. Porque luego además, claro, puede salir un día con viento en contra, viento a favor. Entonces, en agua, volumen, mucho volumen y cuantificación por kilómetros y por frecuencia y por paladas, el ergómetro, vatio y frecuencia cardíaca, y luego el trabajo de fuerza nosotros trabajamos por velocidad. Es decir, nosotros desde
periodo preparatorio más o menos, sí que es cierto que al principio no lo utilizamos todavía, pero prácticamente el 80% del tiempo trabajamos monitorizando y trabajamos por velocidad. No trabajamos por kilos, sino simplemente vamos modificando las velocidades que queremos mover durante cada momento de la temporada y trabajamos toda la temporada así y la verdad es que nos está funcionando muy bien. Me gusta una cosa que has nombrado, que el remo, visto como deporte de equipo, claro, no es como si fuera, al menos desde lo que me da a ver desde fuera, como si fuera fútbol o algo así, porque hay casos individuales, algún borreguillo se queda fuera de la manada, es más difícil focalizarte con él porque tienes a otros, yo qué sé, 15, 16 jugadores. Claro, aquí, al ser más minoritario, veo como más familia, ¿no? Si da caso nombrado que, pum, uno ya no va en sintonía, enseguida lo pillamos y claro, a ver qué pasa, a ver cómo lo solucionamos, que llevamos, en mi opinión, desde fuera. En otros deportes me parece que no sucede, en otro equipo más grande, enseguida eso se pierde. O sea, por lo tanto ahí, punto a favor, en mi opinión. Y volviendo un poco al tema de investigación, pero un poco una pregunta más debatiente, me gustaría saber si tú, en tu opinión, crees que dentro de lo que viene siendo el país, dentro de España, la figura de investigador, porque es evidente que está, no digo que como en otros países, porque soy de lo mirado, pero más concretamente en el ámbito del deporte se suele ver que está como más atrasada, un poco, no me sale mal decir menospreciada, pero que no se le da el auge que se le puede dar a otros muchos. Entonces, ¿cuál es tu opinión respecto a eso? O si crees que de verdad está insuficientemente reconocido. Fíjate que para que vosotros os deis cuenta que no estés en el mundo científico, ya algo dice, ¿no? Sí que es cierto, mira, nosotros hay muchas veces que vamos a Polonia o vamos a otros países, a congresos, y te das cuenta de que sí, vamos quizá por 15, 20 años detrás de muchos de esos países. Y de hecho, cuando muchas veces esos investigadores vienen aquí, se quedan a cuadros de decir, ¿cómo podéis hacer tanto con tan poco? Claro, efectivamente, claro, estamos hablando, pero ya no es, las instituciones sí que ayudan, es decir, al final las instituciones, la Universidad de Alicante estamos en una institución genial, pero claro, al final todo lo que vamos haciendo necesita financiación. Y el problema es que la financiación ya partiendo estatal que recibimos es que prácticamente no da, o sea, es decir, pues necesitamos equipar un laboratorio, necesitamos hacer todo este tipo de cosas. ¿De dónde sale? Pues de los proyectos que hacemos los propios profesores de la Comunidad Valenciana o de la financiación que hemos podido sacar porque la universidad saca una pequeña partida, pero no tenemos esas financiaciones o esa accesibilidad como por ejemplo tienen otras universidades. Y claro, al final esa financiación es lo que te lastra, ¿no? Lo que al final no te permite, tú vas a lo mejor por ejemplo, estuvimos en Glasgow y de repente ves una cantidad de laboratorios y una cantidad de cosas que dices, madre mía. Está todo a mano. Claro, fuimos este último curso, fuimos con un grupo de chavales porque hemos reactivado un poquito la movilidad y claro, llegamos allí y tenían una cabina gigante que era como esta, no, era el doble que esta clase para simular el entrenamiento en altura. Y claro, llegas allí y dices, yo no puedo llegar a acceder a todo eso, ¿no? O en laboratorios gigantes, como de biomecánica. Claro, al final todo eso yo creo que, o sea, nos puede hacer ir detrás, sí, pero yo creo que también una de las cosas muy buenas que tiene este país, y yo creo que lo estamos demostrando, es que tenemos más ideas. Sí, porque sin tener recursos, entonces, sacar todo. Efectivamente, creo que tenemos más ideas y sí, yo creo que sí, al final como la necesidad, ¿no? Es lo que al final si tú te acostumbras a que te lo den todo, ¿no? Cuesta. O sea, no te cuesta, llega un momento, eso nos ha pasado una vez, mira, tenemos aquí en esta habitación tenemos dos fisiólogos, aquí tenemos dos biomecánicos, aquí tenemos tal, y dices, sí, pero ¿dónde están los estudios, no? Y yo creo que también la necesidad a nosotros por poder seguir creciendo como investigadores y seguir creciendo en lo que es la institución, nos hace pues, con esa picardía, ¿no? Que tú dices, pues, buscar lo mínimo y decir, venga, pues con este proyecto cogemos esto, lo hacemos lo otro, y luego con las colaboraciones externas. Que eso al final también intentamos abrir el abanico y colaborar con otras universidades, que es lo que realmente nos nutre. Sí, claro. Pero sí, yo creo que vamos poquito a poco, vamos poco a poco, vamos allá, ya veremos. Se puede, ¿no? Efectivamente. Entonces, pregunta, porque no tiene más, ¿por qué crees que no se valora? No es que no se valore, creo que al final no quiero hablar mucho de este tema en concreto, como es el tema de la política, pero yo creo que parte de ahí. No, al final, dónde van los recursos económicos, cómo trabaja un país, dónde funciona.
Ya lo vemos en la propia educación, lo vemos en la propia tecnología, lo vemos en quién no le pone la televisión y cuando ve la política cambia. Pues partiendo de ahí ya, ¿qué hacemos? No podemos hacer nada, es decir, es que el problema viene de tan arriba que, ¿no? claro, que es que llega un momento que es muy complicado. Y entonces al final el goteo de financiación que queda aquí abajo, claro, imagínate si yo pudiéramos ahora sacar un número incrementable de becas para estudiantes que vienen aquí, crear un gran equipo de trabajo, sacar proyectos, tesis doctorales financiadas, si es que a día de hoy que muy poca gente puede acceder a una tesis financiada, ¿no? Y que pueda estar trabajando para la tesis. Que de un chorro que una gota. Claro, entonces al final cuesta mucho y sí que es cierto que igual que te digo que la mentalidad de la gente y el mundo de la ciencia va cambiando, evolucionando mucho, este tema pues lo veo negro. Entonces, ¿tú crees que lo que dificulta quizás, o sea, que no digo que sea difícil, o sea, evidentemente sí, pero el poder hacer muchas cosas, la limitación más grande que hay, tú no digas que es ni visibilidad ni burocracia, sino falta de recursos? Sí, totalmente, pero lo tengo clarísimo. Sin lugar a dudas. Sin lugar a duda, porque al final, ya te digo, o sea, somos, creo que hacemos milagros, pero igual que pasa en la investigación, pasa en el deporte, Sí, no lo podemos ver, es que es lo mismo. Claro, al final, tú de repente ves en no sé qué país que han destinado no sé cuántos millones a captación de talentos. Captación de talentos, no a gente con talento. No. A ver quién no. Claro, en este país, el deportista te va pagando todo y cuando es un máquina te ayuda un poco. Pero si no, no. Pero claro, pues imagínate si eso pasa en deporte, ¿qué pasa en investigación? Segundo plano. Efectivamente, entonces es un cambio muy grande que pues, ya veremos. Entonces, claro, investigación, cosas muy buenas, cosas muy bonitas, pero tienes esta faceta. Entonces, si a ti, te tengo cualquier alumno, quien sea, y te dice, mira, Alfonso, tal, me quiero dedicar, quiero poder investigar, cómo tengo que empezar, cómo tengo que tal, ¿qué es lo primero que le dirías, siendo sincero completamente con él? Pues mira, chaval, te vas a encontrar con todo esto. Yo creo que lo primero, porque seguimos teniéndolo, lo primero que nosotros le decimos es que esto es un camino a largo plazo. Es decir, tú en tu vida tienes metas a corto plazo, a medio plazo y a largo plazo. Entonces tú tienes que establecerte, si tú te quieres establecer la meta de investigación a largo plazo, genial, pero a corto plazo y a medio plazo necesitamos otra cosa, que comer, que vivir. Entonces hay que saberlo llevar conjuntamente, es decir, necesitamos tener una vida profesional y una vida laboral, porque a día de hoy muy poca gente puede vivir de la investigación, muy poca, muy poca. Y aquel que lo consigue, pues entrando con una beca FPU, etcétera, ese necesita, en ese tiempo tiene que correr, tiene que llegar mucho porque llegará un momento que le dirán, venga, sales a jugar y tiene que competir contra mucha otra gente. Puede ser que haga mucho esfuerzo y cuando llegue el momento no pueda continuar porque otro venga, ¿no? Entonces yo siempre digo que si te apasiona, síguelo, hazlo, porque realmente eso no es un tiempo perdido, porque te va a estar nutriendo como profesional, pero paralelamente hay que buscar una actividad profesional que te pueda ayudar o que te pueda complementar. Así que no es de inicio como a lo único que focaliza. A menos que tengas una beca FPU o algo de este tipo, o que por ejemplo pues consigamos un proyecto nacional y podamos contratar a una persona para el proyecto, que a lo mejor el proyecto tiene 2 años, pero claro, yo te digo, mira, me acaban de dar un proyecto y te puedo contratar durante 1 año, 6 meses, 8 meses. Claro, pero cuando acaben esos 8 meses yo no te puedo seguir dando de comer. Entonces siempre te diré, pero no pierdas de vista tu corto plazo, tu medio largo, tu largo plazo. Eso es súper importante. Como somos hecho todos, yo llegué aquí, pero porque también hice eso en mis días. Si no, yo hubo un momento que dije, me doy 5 años, me doy 6 años, y si puedo tirar por aquí, pero de momento, me voy teniendo. Que tuve suerte, perfecto. Claro, tuve esto, perfecto, y el remo continúa siendo mi hobby. Si no, pues a lo mejor hubiera seguido profesionalmente en el mundo del remo y la investigación habría sido mi hobby, algo que hubiera complementado. Eso es un poquito la historia. Sí, que nos vamos quedando las 2 horas. Eso es. Y más nosotros de CAF, que sabemos que cuando acabamos nuestra formación, sabemos que durante X años vamos a estar pluriempleados. Es muy difícil, a menos que te dediques a una posición y demás, vamos a estar trabajando en unos sitios de entrenamiento, vamos a estar haciendo esto, bla, bla, bla. Sí, que son varias nóminas. Es lo que yo digo, siempre, ¿no? Durante la vida, muchos años vives para trabajar, hasta que llega un momento que trabajas para vivir. Y entonces eso es ese momento que decía yo lo antes posible,
pero bueno, Ahí está. tarde o temprano llegará. Mira, ahora que has nombrado la palabra hobby, acabando ya, dejando todo de lado, pero bueno, que me lo vas a relacionar seguro. A día de hoy, tu día a día, tal, te levantas, dentro de tus nichos, de tu actividad cotidiana, ¿qué sería lo que tú más disfrutas? Yo sigo disfrutando mucho de la investigación. Sí, yo realmente, porque sí, fíjate qué caso es, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, la docencia me encanta, ¿no? Pero para mí la docencia es el descanso del día. Es verdad, o sea, ¿Seguro? Sí, yo empiezo el día y estoy, mira este proyecto, tal, este tío, nos han dicho no sé qué, el otro WhatsApp, oye, mira que vamos a hacer esto, genial, tal. Entonces, cuando llega a la clase digo, vamos a ver. Entonces ahí y descansa. Entonces, y luego ya cuando se está acabando la clase, dices, bueno, para acabar la clase me tengo que ir aquí, que tengo que hacer esto, ¿no? Y al final, los que hemos sido siempre dinámicos, luego sigue siendo dinámico, ¿no? Y te vas metiendo en mil follones, ¿no? O sea, relaciona como ese entorno de desconexión. Sí, para mí la docencia es el momento donde llegas ahí y al final, pues, porque también los alumnos que tienes en clases abren las mentes y al final... Y luego yo sí que es cierto que yo cada vez más también sigo disfrutando mucho con la investigación, pero porque también con el paso del tiempo puedes centrarte más gracias a tu posicionamiento a lo que te gusta, ¿no? Es decir, al final no tienes que estar haciendo mil cosas porque te lo pide la acreditación o porque necesitas un montón de cosas, ¿no? Entonces, yo la verdad es que disfruto mucho tanto de mi docencia como de investigación. La gestión que tenemos que hacer en la universidad, pues la hacemos, ¿no? Pero tanto como disfrutar, pues lo podríamos decir que hemos de... Y luego, claro, yo acabar el día sin ir a entrenar, yo no lo consigo. Es decir, de hecho no puedo dormir. O sea, eso sí, porque al final tu cabeza está a mil. Entonces, yo he habido veces que me he tenido que quedar terminando un proyecto, terminando un artículo, lo que sea, ceno y me voy a la cama y estoy... Sin embargo, yo llego a las 7:30, corto lo que tenga que cortar, me voy a entrenar yo o entrenar a alguien, ¿no? A entrenar a otro equipo. Y en ese momento tu cerebro resetea y ya vas a casa tranquilito, cansado y a dormir, ¿no? Entonces mi día siempre es docencia o investigación, gestión cuando toque y luego ya entrenamiento y ya a casa. Perfecto. Sí, ya acabando porque 7:30. Que me espera. Quería preguntar, volviendo un poco al CAF, ya no CAF, sino en general, todo lo que tenga que ver con ciencias del deporte, sea investigación, sea lo que sea, ¿hacia dónde crees tú que van dirigidos? ¿Qué crees tú que van a poder explotar y explorar las próximas generaciones que vengan? ¿Qué crees tú que es, o sea, si fuera un embudo, qué sería a donde se van a dirigir? Pero echando toda la imaginación, el realismo que quieras. O sea, ¿crees que vamos a poder enfocar muchísimo la tecnología? ¿Crees que vamos a poder enfocar muchísimo individualizar genéticamente o lo que sea? Pero que tú creas, yo creo que en tantos años, tú o quien sea, vais a estar ya entrenando, usando o investigando esto. Pues mira, yo en ese tema voy a ser crítico. Voy a ser muy crítico porque sí que es cierto que con el paso del tiempo veo a la gente un poquito más pasiva. Veo a la gente muy pasiva y veo a la gente muy acomodada. Y aquel que viene un poquito revolucionado, aquel que viene con un poquito de ganas de comerse el mundo, se lo come. Un poquito de menos competitividad. Antes yo me acuerdo que, hace 10 años, un dinamismo, la gente te comía, ¿no? Oye, esto, lo otro. La gente trabajaba, estudiaba, entrenaba. Y ahora hay una tendencia que, sí que es cierto que hubo una tendencia muy rápida hace unos años, se ha estabilizado y ahora parece que la gente vuelve a ser un poquito más dinámica. Y claro, yo siempre lo decía, madre mía, si es que antes tú decías voluntariado para no sé dónde, y tenías que hacer cola para un voluntariado, o hacemos una jornada de no sé cuánto, y tenías que, vamos, el salón de datos se te quedaba corto. Ahora la gente la ve como muy pausiva y como que la gente piensa que cuando acabe la carrera va a tener una nómina de X dinero y con eso va a vivir, y ni mucho menos. Es decir, al final hay que curar. Es decir, porque a día de hoy la gente contrata a quien trabaja, no a quien ha estudiado. Y es así, ¿no? Entonces, ahí yo sí que es cierto que intento despertar en el alumnado un poco de ¡hey! Espabilamos, que el día de mañana cuando tú termines la carrera, salís de aquí 80, de Elche 80, de Valencia 80, de Murcia 80, yo para esto es un saco. Digo, y aquí o empezamos ya, antes de acabar la carrera, a revolucionarnos un poco y a ver hacia dónde quiero ir, porque hoy un día quieres ir hacia gestión, luego te quieres ir a la docencia, pero luego te ofrecen un texto de trabajo y vas a decir que sí. Entonces, yo sí que es cierto que lo que estoy viendo con el
con el paso del tiempo y va muy rápido, es que creo que la sociedad actual, ¿no? Fuera de nuestro ámbito, creo que cada vez ve más importante el mundo del entrenamiento y de la calidad de vida. Sí, y eso se sí, está viendo muy bien. Y entonces yo creo que vamos para ahí. Yo creo que poco a poco vamos a coger a países punteros en ese sentido, porque la gente poco a poco se está dando cuenta de que llevar una vida saludable, trabajo de fuerza, la calidad de vida, porque es que tú, a día de hoy, o sea, yo creo que de aquí a 8 años van a haber los mismos pares que centros de calidad de vida de entrenamiento. Porque sí, va muy rápido. Y eso me alegra, me pone muy contento porque al final, una, es salir a laborar para la gente. Luego también estoy viendo muchos alumnos, porque a mí me gusta mucho por las redes sociales seguir a los estudiantes a ver qué futuro llevan, ¿no? Y ahora, por ejemplo, me he dado cuenta que he visto que un alumno de hace 5 años con otro de hace 12 se acaban de juntar para un centro de entrenamiento. Entonces eso te motiva, ¿no? Y puede ser que esa gente esté toda la vida con eso, pero puede ser que al final comience trabajando un montón de horas y luego se forme su centro de entrenamiento con otro, y luego paralelamente el tema de la docencia, que hay mucha gente que tiene claro que se va al mundo de la docencia y se va. Pero yo creo que donde la docencia va a seguir estando, la gestión va a seguir estando, ¿no? Y de hecho pues ya con la regulación profesional se va viendo, pero creo que donde vas a tirar va a ser un poquito por todo el entrenamiento y calidad de vida, y me alegra porque al final creo que eso al final es esperanza de vida. Sí, calidad de aumento y exactamente, y al final el que la gente ya tenga eso en cuenta, tendrá una mejor calidad de vida, tendrá hijos, sus hijos tendrán calidad de vida, y entonces un poco iremos evolucionando en ese sentido. Y creo que por esa parte, y bueno, y espero que eso todavía no se ve del todo, pero espero que también con los grupos multidisciplinares, ¿no? Al final que fisioterapeutas y ciencias del deporte cada vez vayan más unidos, que ahora mismo un centro que se juntan es un centro que pega el petardazo, sí. Y eso lo estamos viendo, y yo creo que ahí todavía hay que seguir trabajando un poquito, pero también creo que irá por ahí el futuro. Esperemos que sí. Pues estaría todo, de verdad. Sí, así. Oferta laboral para todo el mundo. Pues perfecto, muchísimas gracias por todo, por el tiempo, por las palabras y un placer. por la sabiduría. Y espero que te siga yendo muy bien. Seguiremos con la entrevista. Gracias.